Hola, mi nombre es Kevin Vázquez Hidalgo y bienvenido a mi podcast sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como numerosos países del tercer mundo. Se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se dividió a razones variadas y complejas, que pueden resumirse en: Número 1. Los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable a los países victoriosos. Número 2. El surgimiento del fascismo. Adolfo Hitler en Alemania con el nazismo y Benito Mussolini en Italia con el fascismo principalmente aprovechaban el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instalación del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Número 3. Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, 1894-1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética. Aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China, Japón inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. Número 4. La invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiese mayor conflicto. Cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la Unión Soviética para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio así al conflicto como tal. La Segunda Guerra Mundial llevó consigo importantes modificaciones en las fronteras, también un cambio radical en el equilibrio mundial. La Unión Soviética recuperó los territorios perdidos en 1941 y amplió su dominio a costa de las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, parte de Finlandia, Polonia y Alemania, parte de Prusia Oriental. Ocupó las japonesas islas Kuriles y Sajalín. También se apropió a costa de Rumania, de la región de Besarabia. Bulgaria cedió Macedonia a Yugoslavia y Tracia a Grecia. Italia renunció a todas sus colonias y devolvió Dodecaneso a Grecia. Perdió Albania, reconocida como Estado independiente, así como todas sus colonias africanas, si bien mantuvo su mandato en Somalia. Austria y Checoslovaquia recuperaron su independencia. Alemania fue devuelta a los límites de 1918, perdiendo los territorios del este, repartidos entre Polonia y Rusia, unos 100.000 kilómetros cuadrados. Quedó dividida en 4 zonas de ocupación, administradas por las 4 potencias aliadas: Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Más tarde surgirán 2 estados: la República Federal de Alemania, con capital en Bonn, y la República Democrática Alemana, con capital en Berlín, que a su vez quedaba dividida en 4 sectores. Japón se vio forzado a devolver los territorios ocupados a China, Manchuria y Formosa, aunque conservó la figura del emperador Hirohito. Fue ocupado y sometido a la administración de Estados Unidos, que lo obligó a democratizar sus estructuras políticas. Estados Unidos ocupó varias islas del Pacífico. Corea quedó dividida en 2 partes.
en el torno al paralelo 38 grados. La norte bajo la protección soviética, la sur bajo influencia norteamericana y China recibió Formosa. Taiwán, cedida en 1895 a Japón bajo presión. El proceso histórico de descolonización se aplicó al periodo que va desde el año 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, y el año 1991, con el fin de la Guerra Fría. Algunas de las causas de la descolonización fueron la influencia de las dos guerras mundiales. Las colonias se vieron obligadas por sus metrópolis a participar en guerras y luego no obtuvieron ninguna recompensa. Además de una actitud favorable a la descolonización por parte del presidente Wilson de los Estados Unidos en los 14 puntos y de las grandes potencias en el Tratado de Versalles y en la Carta del Atlántico. Además de la actitud favorable a la descolonización defendida por la Iglesia Católica, debido al Papa Juan XXIII y al Papa Pablo VI. Además de la desproporción entre el crecimiento de las colonias, que iban en aumento, y las metrópolis, que iban en disminución. A 1955 se da la Conferencia de Bandung en Indonesia, donde se vieron participando muchos países de África y de Asia recientemente creados, con el propósito de analizar los problemas que se les planteaba como consecuencia de haber sido colonias. Se defendió la neutralidad política, en la cual se tomaron decisiones como el respeto a los derechos fundamentales del hombre, el respeto de la soberanía e integridad territorial de las naciones, el reconocimiento de la igualdad de todas las razas y las naciones, no intervención en los asuntos internos de otros países, respeto al derecho de cada nación a defenderse por sí sola, no participación en acuerdos de defensa mutua destinados a favorecer los intereses particulares de una gran potencia, abstención de amenazas y del uso de la fuerza contra cualquier país, solución de los conflictos internacionales por medios pacíficos, fomento de los intereses mutuos y de la cooperación, respeto a la justicia y a las obligaciones internacionales. Como consecuencia de la Conferencia de Bandung, nació el movimiento de los países no alineados. Su objetivo era mantener la posición neutral ante la política de los Estados Unidos y la Unión Soviética. El proceso descolonizador. Finalizada la Guerra Mundial, surgió un fuerte espíritu independentista. Los nuevos estados asiáticos, como por ejemplo, en 1949 surge el Estado indonesio independiente y en 1945 la República Democrática de Vietnam. Mientras que en la independencia del mundo árabe, en 1945 el gobierno británico manifestó su voluntad de abandonar los protectorados y el resultado fue la creación del Estado israelí en 1948. En 1953 los británicos abandonan Sudán. En 1956 nacionalizan el Canal de Suez. Para 1958 ya había nacido el nuevo Irak y en 1962 Yemen del Sur. Para 1960 Somalia, 1969 Libia y por último en 1971 Qatar y los Emiratos Árabes. El despertar del África negra se dio entre los años de 1955 y 1965. La independencia de los países africanos fue continua. Para 1963, Kenia consigue la independencia, Ghana en 1957, Nigeria en 1960, Sierra Leona y Tanganica en 1961 y Uganda al final en 1962. Secuencias de la descolonización que se ven hoy en día son las siguientes. Primero, surge el término tercer mundo, que se define como grupo de países no industrializados que padecen de graves problemas económicos y sociales y que aún no han alcanzado el nivel mínimo de desarrollo y bienestar de la población.
Las causas del subdesarrollo son: número 1, la explosión demográfica. Número 2, la influencia del proceso colonizador que se vive aún hoy en día. Los países del tercer mundo fueron antiguas colonias. Sus riquezas fueron explotadas por las metrópolis, dificultando el desarrollo de las colonias y dependiendo económica y técnicamente de ellas. Existen problemas de antiguas fronteras coloniales. Esas fronteras no tenían en cuenta las peculiaridades de los pueblos autóctonos. Se produjeron luchas internas que han dificultado la estabilidad política. Y parte de los presupuestos de estos países se gastan en armamento. Y por último, número 3, hay una gran dependencia económica, es decir, neocolonialismo, lo cual causa una gran deuda exterior. Los países del tercer mundo necesitan tecnología para modernizar su industria, lo cual no tienen, y para pagar sus importaciones se ven obligados a exportar sus recursos naturales. Muchas gracias por escuchar. Esto fue La Segunda Guerra Mundial y el proceso descolonizador por Kevin Vázquez.